Es un montón. Ahí ya, con esto no alcanza ni en pedo. Entonces hay que hacer otros circuitos electrónicos para poder suministrar esa corriente. Bueno, pero eso será para otra vez porque si no, no. Bueno, así que ya vieron, fíjense, vieron corriente, vieron corriente alterna continua, rectificación. ¿Está? Bueno, ahora sí. Rectificación de media onda y de onda entera. De media onda es cuando únicamente un emisor. Bueno, se llaman, este es el ciclo de la corriente alterna, estos se llaman hemiciclos, la mitad. Hemiciclo positivo, hemiciclo negativo. Se llaman así, las mitades se llaman hemiciclos. Bien. Bueno, ahora viene lo interesante. Fíjense que hasta ahora hablamos, la resistencia se mide en ohms, las capacitancias se miden en faradios, o sea, microfaradios, es lo que estamos usando, y las inductancias, no las medimos ahora, y las inductancias en henrios. El aparato para medir eso, ahora, el aparato para medir las resistencias es el ohmmetro. Ahí paramos hoy. Bueno, también para medir las inductancias y las inductancias es esto, las bobinas. Y las capacitancias, hay otro tipo de aparato que es un aparato para medir eso, por supuesto. Mire, justito, esto. Tóquenlo. Si no, se puede tocar. Está caliente justamente porque teníamos esto. Porque esto hacía que circule corriente, que circule en amperes, o sea, era medio amper lo que era consumido, por eso se calentaba. Más o menos como el otro también. Claro, los tamaños de todo esto, los tamaños son de acuerdo a la corriente que uno va a manejar. Claro, por eso, si es algo que uno calcula o que se va a calentar, hay que poner un disipador. Por eso, fíjense que yo le mostré dos que tenían un agujerito. Ese agujerito para poner una chapita de aluminio casi siempre con un tornillito para ajustarlo, para que el calor se disipe. O sea, a ver, el enemigo de la electrónica es el calor. Entonces hay que disiparlo el calor. Y todo genera calor. No hay nada que no genere calor. Entonces el enemigo es eso. Entonces todas estas cosas hay que pensarlas siempre. Se calientan después del rato. Claro. Entonces, de alguna manera hay que hacerlo. Todo genera calor y es el enemigo. Bueno, listo. Bueno, vamos para acá ahora. Bueno, también, por supuesto, esto se calentó. Esto no se lo explico porque es muy complicado. Bueno, ¿se acuerdan que yo dije las chapitas? Sí. Que son por las chapitas. ¿Qué pasa? Yo le dije que acá se formaba un campo magnético, sí, que va variando permanentemente. A ver, ¿qué les parece si ustedes son una chapita y lo ponen con un campo magnético que por segundo cambia 100 veces? O sea, 100 veces son así, 100 veces así, 100 veces así. Vibra, ¿y qué más? ¿Qué harán los átomos que componen esto? Fricción. Si hay fricción, ¿qué es lo que hay? Por eso. Esto se llaman corrientes de Foucault. Foucault, el que descubrió eso. Foucault. Y lamentablemente, por este tipo tenemos los medidores de corriente. Porque ustedes han visto los medidores de corriente, que el disquito ese anda por Foucault, por las corrientes de Foucault. Sí. Si no, tendríamos corriente gratis. Bueno. Eso lo tienes que sacar entonces. Bueno, por eso se calienta. O sea, en general, toda cosa que genera trabajo, porque acá estamos haciendo un trabajo, o sea, esto estaba haciendo un trabajo, estaba transformando un nivel de tensión en otro nivel de tensión. Todo lo que hace trabajo se calienta, no hay vuelta que darle. Son leyes de la física. Bueno, yo ya tengo, el aparato para medir las inductancias y la capacitancia también es como un tester como este. Nada más que este es específico para medir inductancia. Ahora lo pasamos. LX, L de inductancia de bobina. Ohms, resistencia. Y acá tiene F de faradio, capacitancia. Y fíjense que tiene acá el simbolito. Entonces, cuando uno quiere medir, por supuesto, lo prende.
pone con el botón elige si va a medir L, es inductancia, o sea, bobinas. Si es C, va a medir capacitores. Y elige la escala. Estos aparatos hay pocos. A ver, por ejemplo, fíjense, este capacitor yo le dije que era de 100 microfaradios por 16 volts. Vamos a medirlo. Entonces, voy a poner en... bueno, yo sé que vale 100, entonces lo pondría... siempre cuando uno va a medir, hay que empezar a medir por la escala más alta y después ir bajando. Acá lo máximo es 600. Entonces vemos qué pasa. Y apretamos la C para medir capacitancia. Entonces lo conectamos positivo con positivo. Siempre en los capacitores, en los componentes que tienen marcado polaridad, siempre respetar la polaridad. Positivo. Ahí está, miren. ¿Cuánto da? ¿Cuánto mide? 96. Y estamos en la escala de 600, después tenemos una escala de 200, o sea que si ponemos la escala de 200 vamos a estar más cerca del valor, entonces bajamos la escala. 0,97. Y ahí tenemos 97,6. Entonces esa es la capacitancia que tiene. Debería tener 100. ¿Está bien? Entre 100 y 97 están bien. Todos los componentes electrónicos tienen un 5% de tolerancia. O sea, 5 más, 5 menos, más o menos. Si son de precisión, es 1% de tolerancia. Cuestan carísimo los componentes, claro, porque imagínense, no es lo mismo fabricar uno de estos con 95, 100, 90 o 110 que fabricar uno que tiene o 99 o 101. Pasan esto, pasan las resistencias, pasan todo. Entonces, ahí medimos capacitancia, y si medimos la inductancia es lo mismo. Nomás que la inductancia no tiene polaridad. O sea, los únicos componentes que tienen polaridad son los capacitores grandes, y después cualquier dispositivo electrónico, transistores, lo que yo les mostré recién, el regulador, todo eso sí tienen forma de conexión, polaridad. Y si uno lo conecta al revés, chau. O sea, lo conecta de un lado del otro, lo mismo, una bobina. Podemos medirla, cuánto tiene, pero vamos a medir L, que es inductancia. Empezamos con 200 y ponemos acá. En realidad, uno como radioaficionado, con un tester ya está. El tester es el otro, el básico, que mide resistencia y tensión eléctrica. Ya está, listo. Fíjense, ahí tiene 1,1. Está en la escala de 200. Podemos bajarlo. Era de 200, lo ponemos en 20. Ahí está, 1,08. Estamos en la escala de 20, mide 1,07, lo podemos bajar un poquito más, que tenemos una escala de 2. Entonces tenemos la lectura más exacta. Ahí está, tiene 1,055 milihenrios, tiene esto, milihenrios. Cuando se calculan los equipos, o sea, cuando se calculan las cosas electrónicas, se calculan, o sea, todo haciendo un circuito y fijándose qué valor tiene que tener cada cosa que uno pone en el circuito. Este está hecho al voleo nomás porque es para explicar esto. Bueno, pasa el nombre, Miguel. Bueno. Ahora sí vamos a empezar con la parte de lo que les debería gustar a ustedes, la parte de radio. Ya podemos guardar esto, así no... Dale, guardalo y sacamos el lanzador de espectro y vamos a medir primero. ¿Qué medimos primero? Impedancia. Bueno, resistencia, bobina y C. Bueno, está. Bueno, resistencia, inductancia y capacitancia en corriente continua. Es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. A ver, vimos que lo que es la resistencia, vimos lo que es el capacitor, y yo les conté cómo estaban hechos, y vimos la bobina. Bueno, nosotros trabajamos con
cables coaxiales, normalmente. O sea, a ver, hablemos de cómo conectamos. Bueno, primero, espera un poquito, me fui muy adelante. Los yanquis, que son capos en esto, tienen un dicho. El 90% de una estación de radio, el 90% del costo de una estación de radio es antena y cable de alimentación. El 10% del equipo. Y es cierto. Si uno no tiene un buen sistema irradiante, o sea, si uno una buena antena con un cable que llegue todo hasta allá arriba, no tenemos ni miércoles. Entonces, siempre hay que tener cuidado como uno, o sea, hay que ver, poner atención en los cables que va a usar para unir el equipo con la antena y la antena que hagamos. Los yankees tienen eso y es cierto, porque ahora después le mostramos algunas cosas y le mostramos la verdad. Bueno, entonces, primero, ¿qué es lo que usamos para unir el equipo radio con la antena? ¿Qué es lo que se usa? Ah, yo me olvidé de tener una cosa de casa, la escalerita me olvidé de hacer. Ajá, que tengo la de... Bueno, si no la dibujamos ya está. No olvidé. ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué le comentaron? Para unir el equipo radio con la antena. Un cable. ¿Cómo se llama ese cable? O bueno, eso se llama línea de alimentación. Listo. Se llama línea de alimentación. ¿Cómo puede ser la línea de alimentación? ¿Cómo ustedes ya le han mostrado? ¿Han toqueteado algo? Ah, no, espera. Lo tuyo, Luciano, ¿dónde está? Toqueteó las luces. Ajá, está. Bueno, a ver, vamos a empezar con esto. ¿Han visto esto? Pásenlo. A ver, tenemos otro parecido. Dejémoslo así. Exactamente, acá está. Lo usual es alimentar. Es alimentar la antena con esto. Esto se llama cable coaxil. ¿Por qué se llama cable coaxil? Primero. Sí, no. Bueno, es cable coaxil porque es un cable que tiene un conductor coaxil, quiere decir centro, que tiene el mismo centro que el aislante y el otro conductor. Normalmente se llama, al de adelante se llama vivo o conductor, sí, se llama vivo, y este se llama neutro o tierra, se le llama normalmente. Es cable coaxil. Hay montón de formas. ¿Ves? Acá tienen. Acá tienen. A ver, ahora vamos a ver. Claro. Fíjense, coaxial quiere decir concéntrico. Es uno concéntrico al otro. Bueno, son... Claro, son cables coaxiales de diferentes tamaños, y ya vamos a ver ahora después qué otra cosa lo diferencia. Son todo lo que tiene de una forma. Un conductor central, una aislación alrededor de color de redonda, y después la parte de afuera se llama malla normalmente. Bueno, eso se llama portante. Eso es, yo no me puedo estudiar mucho, pero esto para agarrarlo y tirarlo. O sea, este es el cable el cable de televisión de Cablevisión. No sé, entonces, lo agarran de acá y lo agarran de acá para que no haga fuerza el cable. Se llama portante. ¿Tiene que ver el cambio de color? Este porque es viejísimo. Este tiene 50 años. Claro, el plástico se degrada. El plástico se degrada. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Vieron, ¿vieron cómo es?
es Ajá. un conductor central. Viejo porque tiene 50 años. Todavía no llegó aparte. Son todos un conductor central, un aislante, otro conductor y después una protección. Bueno, este se lo llama vivo normalmente, o conductor central. Esto se llama malla porque en los otros, fíjense que es una malla trenzada. Pero son todas la misma forma. ¿Está? Bueno, a ver. Lo que vamos a enviar por este cable, desde el equipo de radio hasta la antena, ¿qué tipo de corriente es? ¿Qué tipo de señal vamos a enviar? A ver, espera un poquito. No, eso es cuando uno habla, no. O sea, a ver. No, ¿por qué? Ah, qué lástima. Bueno, no me digo. ¿Vos no tenés ahí en tu celular lo que usaban con Nico para el osciloscopio con el generador de señales, ese que te permitía grabar de. No, bueno. Ay, qué lástima, yo no me cuento. Bueno, a ver. Si yo tengo una señal continua, una corriente continua, ¿está? Bueno, a ver. Este es el símbolo de un parlante. El parlante en electrónica es así. Tiene dos calecitos. Se lo pone acá, se lo pone. Bueno, tiene dos calecitos. Bueno, si yo a este parlante lo alimento con esto. A ver, el símbolo de la batería, si se los dieron. Para que sea fácil. El símbolo de la batería en electrónica es esto. La patita más chiquita es el positivo, la más grande es el negativo. Entonces, esto es el menos, este es el más. Entonces, esto es una batería, la batería que tengo ahí, yo no tengo. No tienen un parlante por acá medio a mano. Martín, ¿tenés un parlante más o menos a mano? No, pasan todo por abajo. Sí, o un parlante así que esté suelto. ¿Sí? Un parlante común así. Vos sabés que yo no me di cuenta. Armado hay uno. Sí, total, hacemos prometo no quemarlo. Te va a salir caro, ¿eh? Bueno, pero lo vamos a imaginar. No, deja. Lo vamos a sacar fácil. Deja no. Deja, Martín, no, deja nomás. Ajá, listo, está. Mute 0. Ahí, bueno, tiene un chiquín. Bueno, a ver, espera un poquito. No lo vamos a quemar, por supuesto, así que vamos a poner una resistencia por las dudas. $120. A ver, ¿cómo fue que dijeron eso de la señal distintiva, de transmitir la señal distintiva? A ver. Primero, a ver, ¿qué es información? Eso es lindo porque acá uno puede entrar en un campo que... A ver, ¿qué es información? Vamos a un ejemplo, a ver si me sale. Tengo los labios secos. Si yo hago esto. Esperá. Bueno. Y ahora esto. ¿A dónde tuve información? Ahí. Muy bien. ¿Por qué? Ajá. Porque hay un cambio de qué? De frecuencia. Si hay de frecuencia, también hay energía. Hay un cambio de energía. Entonces, para que haya información... Como que espera que aparezca la señal. Sí o no. Directamente porque hay un cambio de algo. ¿Está? O sea, pasa lo mismo con la luz. Si la tenemos prendida, no pasa nada. Ahora, si la empezamos a apagar y a prender, uno espera que algo que sea información de algo. O sea, cuando hay cambio, ahí hay información. A ver.
Si alimenta, bueno, vamos, lo dejamos ahí, a ver cómo sale. Déjenme, esperen un cachitín. Esperen un poquito. Y por acá debo. O sea, es necesario. ¿Dónde dejé? Esperen un poquitito que por acá tengo que tener. Yo traje las cosas, pero no traje. Bueno, bueno, o sea que para que haya información tiene que haber cambio en algo. Usualmente es cambio de energía. Cambio en algunas señales en general. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer es... qué lástima. Bueno, lo vamos a hacer así, lo van a entender. No te vayas, Martín, ya te van a necesitar una llamada. Como... Lo que voy a hacer es alimentar el parlante lo voy a alimentar con corriente continua. A ver. Déjenme ver un cachito. Ahí está. ¿De cuánto? Esperen un poquito. 105. Vamos, es muy grande la resistencia. Vamos a hacer una un poquito más chica para que suene más fuerte. Esperen un poquitito. Esperen un poquito. A ver de cuánto la puedo poner. Acá. No, vamos a ver cuánto suena ahí. Vamos a hacerlo con una de 560. A ver. Ahí está conectado el parlante. ¿Escuchan algo? Sí. No, pero o sea, eso cuando se me desconecta. Claro, no, pero esperen un poquito. A ver. Bueno, no, o sea, va a ser el clic ese cuando lo conecte. Yo quiero ver después de conectado, a ver. Ahí está conectado, ¿escuchan algo? No. Lo desconecto. Me calentó la cosa. Está. A ver, vamos. Pero claro, ahora ¿qué pasa? A ver, vamos. Lo que yo hice fue esto. O sea, le puse una resistencia, hice esto. A ver, al parlante lo alimentamos con este tipo de corriente. O sea que este cable siempre fue positivo y este fue negativo. El parlante, ¿qué pasa? ¿Varió algo en el sonido del parlante? Mientras está conectado, no en el momento, o sea, cuando yo lo conecto, de no estar desconectado hasta conectado, sí hace clic. ¿Por qué no escuchamos ningún boom ni nada de eso? ¿Y por qué no se da la información? A ver, déjenme ver. Vamos a ver si podemos. Capaz lo podemos hacer. Vamos a probar. A ver. No. Vamos a tener que poner la resistencia de vuelta porque si no lo vamos a quemar y una lástima. Aquí. Lo voy a conectar a los 12 volt del transformador. Recién lo conecté a los 12 volt de la batería. Ahora a los del transformador, que es corriente alterna. ¿Vieron? ¿Por qué antes no? Bueno, otra cosa más para explicar. ¿Cómo es un parlante? ¿Nunca se llama un parlante? El parlante es un imán y tiene una bobina. Y la bobina esta es la que está conectada al cono, a lo que vibra. Entonces, ¿qué pasa? A ver, cuando esa bobina la conectamos a corriente continua, ¿qué pasa a esa bobina? ¿Qué es lo que vimos cuando lo conectamos? ¿Queda negativo y positivo? No, queda un negativo, un positivo y no se mueve más. Cuando conectamos la bobinita, ahora cuando conectamos esa bobinita a la corriente alterna, ¿qué es lo que pasa? Varía. Entonces la bobina esa se mueve, como está en un imán, se mueve para afuera. Cuando la conectamos a corriente alterna, escuchamos el buh, que es el zumbido de 50 Hz. Entonces, porque hay una variación de energía. Cuando lo conectamos a corriente continua, no hay variación de energía. Entonces, a ver, si a una antena le mandamos esto, corriente continua, ¿qué va a pasar con la antena? ¿Hay alguna variación de energía como para que la antena emite, o sea, como para poder transmitir información?
no transmite ni miércoles más que bien, miércoles. Claro, hay que enviarle algo para que cuando lo emita al espacio, lleve información. Entonces, tenemos que enviarle, transmitir con alguna señal, con alguna forma de onda, con alguna onda que lleve, que varíe, para que haya variación de energía. Entonces, vamos a dejar acá, un poquito. Ahí está. Entonces, lo que se envía desde el equipo de radio hacia la antena es radiofrecuencia y que tiene una forma alterna, de onda alterna. O sea, lo que estamos viendo hasta ahí, hasta ahora, ven un poquito, es una señal que tiene esta forma. Varía, porque si no hay variación, no hay información. Ahora, se llama una señal electromagnética. ¿Por qué? Acá estábamos viendo, nosotros recién, estábamos viendo allá en el osciloscopio el voltaje de la señal que estábamos midiendo. La onda electromagnética, o sea, tenemos que mandar una señal que cuando llega a la antena, esa señal variable, llevando diferentes tipos de información, se transforma en una onda electromagnética. Entonces, estamos enviando una señal que varía. La onda electromagnética, ¿se le explicaron cómo era? No. Bueno, acá viene lo lindo. ¿Por qué se llama electromagnética la señal primero? Electro, electricidad. Magnética, claro. La señal de radio, la que viaja por el espacio, es una señal electromagnética. Es una onda. Bueno, se llama electromagnética ¿por qué? Porque tiene una componente eléctrica, un campo eléctrico, como que forma el capacitor, y tiene un campo magnético, como que forma la bobina. Exactamente, pues se llama electromagnética. Si la pudiéramos imaginar, que ahí viene el problema, es así. Bueno, lo que hoy vimos del campo magnético, vimos que variaba permanentemente. Entonces, en un momento era positivo y el otro negativo. Tiene esta forma la variación del campo magnético que vimos cuando alimentamos la bobina al transformador. Es un campo magnético. Entonces, el campo electromagnético, a ver, déjenme ver un cachito. De la señal que nosotros transmitimos la información es así. A ver. Bueno. Me faltaría otro, pero un momentito. Otro jamás me falta. Que yo iba a hacer un modelo ayer y me olvidé de esto. Como estuve haciendo otras cosas, me olvidé de hacer el modelo. Es lindo verlo. A mis alumnos de la facultad les hacía hacer un modelo tipo primaria de esto. ¿Se le hicieron hacerlo estos años? No, una foto virtual. Bueno, el campo magnético se lo hace se lo representa con la letra H. La letra H, acuérdense que yo dije que las bobinas se medían en henrios. Pues se llama el campo magnético, se representa con H. Y el campo eléctrico se lo representa con la letra E de campo eléctrico. Bueno, y es así. Es muy aproximadamente así. Tiene una pequeña, pero para entender la fase. Son dos ondas, una onda, ahí están viendo una onda magnética, la onda de campo magnético que generamos hoy, unida a una onda de campo eléctrico, desfasada 90 grados. La onda, imagínense ustedes en el espacio, que tiene esta forma. O sea, tiene la forma, esta es una sinusoide, pero que está compuesta del campo, de lo que vimos, de un campo producido por un imán, por una bobina y por un capacitor. Un campo eléctrico y un campo magnético. Por eso se llama onda electromagnética.
¿Sí? Si la pudiéramos ver, está formada así. Tenemos un campo eléctrico, un campo magnético, esto, y a 90 grados un campo eléctrico. Las dos viajan juntas en el espacio. ¿Mm? Cuando ponemos una antena en el campo eléctrico, esa antena recibe información y eso es lo que nosotros escuchamos. Cuando ponemos una antena y le mandamos por el cable coaxial desde equipo una onda electromagnética, cuando llegas a la antena, esa onda electromagnética que va viajando por el cable se transforma en esto en el espacio. Entonces, esto se llama campo. El campo electromagnético tiene esta forma. Bueno, entonces, lo que estamos mandando por el cable tiene esta forma. Cuando llega hacia arriba, se transforma la corriente que va viajando por el cable se transforma en campo. ¿Sí? Entonces, lo que va por ahí, por todos esos cables, tiene esa forma. ¿Mm? Tiene esta forma. Eléctrica y todavía la magnética le falta terminar, pero tiene esta forma. Entonces, estamos mandando por los cables eso, algo que varía. Algo que varía. ¿Hasta ahí vamos? Está variando. No es corriente continua. Bueno, a ver. Voy a dibujar un cable. Lo voy a hacer más fácil. Vamos a dibujar un cable. Bueno, sí, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar así el cable. Este es el conductor central. El cable coaxial lo voy a hacer que es más fácil. Este es el conductor central. Esta es la aislación del medio. Y acá está la malla. La malla o la protección. A ver, tenemos. Entonces, déjenme ver uno que esté fácil. Vamos a hacer este que es más fácil de todo. Entonces, el conductor central. Vamos a hablar del conductor central. Si medimos entre acá y acá, ¿qué es lo que tiene el conductor central? Es conductor central, conductor eléctrico. ¿Qué es lo que tiene todo conductor? Ajá, si es cobre, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que medimos hoy? Electricidad. ¿Qué es lo que tienen? Resistencia. Todo tiene. Entonces, este cable tiene una resistencia. Tiene la resistencia del medio y acá, ¿qué pasa? También, si medimos entre acá y acá, también resistencia, porque son metales. ¿Cómo representaríamos eso básicamente en un cable? ¿Cómo pondríamos un cable así? Se lo dibujo porque tenemos una ahí, bueno. Ahí está. Sí, no tengo que dejarlo abierto. Bueno, entonces tenemos la resistencia del conductor central, ¿sí? Y la resistencia de la malla. Perfecto. Listo. Ya tenemos resistencia. Bueno, a ver. Entre el conductor central y la malla, ¿qué es lo que tenemos? Ajá. ¿Cómo le dije yo que eran los capacitores? Cuando recién empecé. ¿Eran dos láminas metálicas? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos dos láminas, no son láminas. Son un conductor acá, otro acá, separados por... Entonces, entre esto y esto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué se origina? ¿Sí? No. ¿Un qué? Capacitor. Entonces, otra forma de representar. Listo. Entonces, eléctricamente tenemos la resistencia primero. Ahora tenemos esto. C y C. ¿Está? Bueno. Ajá. ¿Dónde dejé la bobina? La bobina que tenía. ¿Dónde la dejé? Bueno, la bobina. Acuérdense de la bobina. Por acá está. Bueno, la bobina era el cilindrito de vidrio, de plástico, con el alambre envuelto. Primero, ¿por qué lo envolví? A ver, yo les tiro una pista. ¿Por qué les dije que acá tiene núcleo de hierro? Les doy una pista. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que permite? Yo les dije, ¿por qué tiene núcleo de hierro? Así tiene más que... hoy les expliqué, tenemos la bobinita, si le ponemos un núcleo de hierro, hay más que... El hierro es magnético, entonces, ¿qué se originaba? Más que, más magnetismo. Bueno, pero nosotros teníamos
pero teníamos la bobina. Entonces, le pusimos, o sea, se bobina para tener más campo magnético. Por eso se hace bobina. Si extendemos esa bobina, ¿el campo magnético seguirá estando? Sí. Sí, va a estar estando. No va a ser mucho más chico. Va a ser más chico porque no está todo junto, no se está sumando. Entonces, un conductor desplegado también tiene campo magnético, genera campo magnético. Justamente así como descubrieron que originaba Faraday, que fue el que descubrió esto, estaba trabajando con unos cables arriba de una mesa de trabajo y con brújulas. Y se dio cuenta que cuando hacía pasar corriente por el conductor, las brújulas se desviaban. O sea, el conductor genera un campo magnético. Si uno quiere tener más campo magnético, lo que hace es enrollarlo. Entonces se va sumando el campo magnético. Entonces, estos son conductores. Tenemos el conductor este, el del medio y el de acá arriba. Así que, si imaginamos esto que tiene 100 metros, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a haber también? Un campo magnético. ¿Y el campo magnético quién lo origina? Ay, perdón. Entonces, un conductor, un cable, también está formado por una inductancia. ¿Está? Entonces, esto se llama circuito eléctrico de un conductor. Cualquier conductor. Un conductor tiene resistencia, tiene capacitancia y tiene inductancia por la forma que está, o sea, por la forma física que tiene. Es imposible que no lo tenga. ¿Sí? Bueno, pero ahora se complica con esto. Cuando hacemos pasar por este conductor esta forma de onda, que es la onda que estamos mandando, ahí ya no es más corriente continua, no estamos mandando corriente continua por acá. Entonces, los fenómenos que hemos visto, por ejemplo, el más visible es el de la inductancia. ¿Qué pasa con la inductancia, con la bobina, cuando lo conectamos a corriente alterna? Los polos, los imanes van cambiando. Entonces, eso afecta algo de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con los capacitores cuando se los conecta a esto? En realidad, si no se quema el cable, los capacitores va a ser, en un momento va a ser uno positivo, el otro negativo, al momento siguiente va a ser el otro positivo y negativo, y van a estar alternando también. Entonces ahí, si medimos este cable, tenemos que tener en cuenta no cada uno de estos. En corriente continua tenemos una resistencia, tenemos una inductancia, tenemos una capacitancia en corriente continua. Acá tenemos los tres juntos en un cable, cuando lo alimentamos con corriente alterna o con radiofrecuencia, como más quieren llamarlo, o onda electromagnética. Entonces, a partir de acá, aparece algo que se llama impedancia. Se las compliqué. Z. Z es la impedancia. La impedancia, a ver, miren, es lindo esto. La resistencia es la resistencia eléctrica, es la resistencia que opone un cuerpo al paso de la corriente por él. Esto. Pero de la corriente eléctrica. De la corriente continua, perdón. O sea, la resistencia, como medimos, es la resistencia que opone un cuerpo al paso de la corriente continua por él. Cuando empezamos a trabajar con ondas que no son continuas, con ondas alternas, ¿no? Tenemos impedancia. Impedancia es la resistencia que opone un cuerpo al paso de la corriente alterna por él. Es diferente, porque tenemos todo junto acá, no está separado, está todo junto. Bueno, entonces, si queremos poner la fórmula, que más o menos la vamos a ver, la fórmula de la resistencia, de la impedancia es igual a la raíz cuadrada, no saca problema, de la resistencia que tiene el elemento, más lo que se llama, cuando uno junta la inductancia y la capacitancia, cuando las pone juntas, se produce algo que se llama reactancia, ¿no? Entonces, más la reactancia, que es la conjunción de estos dos, al cuadrado. Entonces, esto nos dice que tenemos resistencia, tenemos inductancia y tenemos capacitancia en esto. Entonces se nos complica un montón. Cuando medimos algo en corriente alterna, o sea, cuando medimos algo en corriente continua, perfecto, usamos un tester. Cuando medimos algo en corriente continua se nos despelota todo. Por eso estos días
estuvieron hablando ustedes de las cargas fantasmas. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, ¿o no estuvieron hablando de las cargas fantasmas? De eso que le mandó Ismael de la resistencia toda sumadita, toda soldada. Bueno, entonces, cuando uno mide con corriente continua, uno agarra el tester y perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno mide impedancia, ya hay que fijarse a ver qué frecuencia tiene la señal, o sea, cuántas veces por segundo se inyecta esto por acá. No es lo mismo alimentarlo, por ejemplo, con 50